Muy buenas tardes, mi nombre es Edison Bejarano, zootecnista, magíster en Ciencia y Tecnología de Alimentos y candidato a doctor en Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia. A continuación vamos a tratar un tema que se titula Quesos análogos, una solución para la reducción de costos en la industria láctea. Entonces vamos a empezar hablando un poco de las metodologías o los pasos básicos para la transformación de la leche en queso. Entonces inicialmente pues el queso se obtiene por diferentes metodologías dependiendo de la textura que estemos buscando. tenemos coagulaciones enzimáticas. Dichas coagulaciones enzimáticas se hacen por medio de una enzima coagulante conocida como cuajo comercialmente. También tenemos coagulaciones ácidas y tenemos coagulaciones mixtas. Independiente de los tipos de coagulación que tengamos, pues siempre en este tipo de procesos hay una variable muy importante que es el rendimiento quesero. Los rendimientos queseros, por lo general, se encuentran entre alrededor del 10%, ¿sí? Hay quesos que tienen rendimientos mucho más bajos, quesos con rendimientos un poco más altos, y eso va muy en función de la humedad y la textura del producto. ¿De qué dependen ese rendimiento quesero? Pues hay diferentes factores, dentro de ellos la leche o la calidad de la leche es un factor sumamente importante, pero también tenemos variables de proceso. Independiente de lo que sea, siempre los rendimientos los vamos a tener en esos rangos y como lo mencioné previamente, están directamente relacionados con los niveles de humedad del producto final. Adicionalmente, también tenemos otra situación con la elaboración tradicional de quesos y es la generación de residuos de alto impacto a nivel ambiental. Entonces, en ese caso tenemos la generación de lactosueros, los cuales son de difícil manejo a nivel de la industria láctea. Y eso convierte en la industria láctea en una de las más contaminantes desde el punto de vista del volumen que genera, ¿cierto? Estamos hablando que en general de 100 litros de leche que coagulemos, podemos obtener alrededor de unos 85-90 litros de suero. Con lo cual entonces vemos que son unos volúmenes importantes y este lactosuero pues digamos que desde el punto de vista de la industria láctea tradicional no hay unas metodologías fáciles o no hay unas metodologías implementadas que permitan realizar el aprovechamiento del mismo y por lo tanto se vuelve muchas veces un problema para las empresas y más que todo con la normatividad ambiental que actualmente rige, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Todo va como en la misma línea de volver mucho más exigente o sea, la normatividad para los vertimientos que hacen las empresas y políticas de cero litros de lactosuero enviados directamente a los efluentes que normalmente reciben las aguas residuales de dichas empresas. Entonces, pero sin embargo, pues la quesería es una actividad o dentro de la industria láctea es un segmento sumamente importante. Se estima que alrededor del 30% de la leche producida a nivel mundial está destinada para la elaboración de quesos. Aproximadamente se puede hablar de una producción de alrededor de 22 millones de toneladas y pues tenemos aquí al norte de nuestro continente a Estados Unidos, que sería el mayor productor a nivel mundial, alrededor con unas 5,5 millones de toneladas. Para tratar de suplir estos problemas que venimos mencionando de la elaboración tradicional de quesos con respecto a rendimiento, generación de fluentes, con una carga contaminante muy importante, pues entonces vamos a tener alternativas tecnológicas. Dentro de ellas es el tema que hoy nos convoca, que son los quesos análogos, ¿cierto? ¿Qué ventajas o qué son los quesos análogos? Son alternativas de elaboración de quesos sin partir de la leche y no necesariamente con materias primas lácteas. Entonces allí tenemos nuevamente el uso de aceites vegetales. Ahorita vamos a mencionar un poco cada una de esas materias primas que digamos que son comúnmente usadas en este tipo de tecnologías. Entonces estos productos en general pues son muy interesantes debido a que tienen costos muy competitivos con respecto a la quesería tradicional, productos mucho más estables, productos mucho más versátiles, podemos manejar diferentes texturas, diferentes colores, diferentes sabores, porque son productos que se dejan manipular o se dejan, digamos, llevar hacia el objetivo que uno necesite.
Otro punto muy importante es la funcionalidad. Digamos que en general muchos quesos que son buscados por industria intermedia, o sea, la empresa que se dedica a la transformación de los quesos como ingrediente en otros alimentos, pues también está buscando unas funcionalidades en el producto que normalmente encuentra en el queso tradicional, y que el reto tecnológico para este tipo de tecnologías, como los quesos análogos, pues es tratar de simular o de obtener esas características funcionales que tienen los productos tradicionales, ¿cierto? Adicionalmente, es una alternativa muy interesante para unas tendencias de mercado que crecen fuertemente desde hace unos años, que son los consumidores veganos, o sí, que desean o demandan alimentos sin ingredientes de origen animal. Se estima que en 2019 el crecimiento en Europa fue alrededor del 69% en este tipo de productos, lo cual pues nos hace preguntarnos o entender que la tecnología de los quesos análogos tiene un potencial y una demanda insatisfecha muy importante. ¿Qué pasa? A nivel mundial hay incidencia de ciertas enfermedades, ¿cierto? Para ciertas enfermedades como la intolerancia a la lactosa, entre otras, de las cuales con este tipo de quesos pues no vamos a tener ningún problema, porque son quesos, como les digo, donde las bases no son necesariamente lácteas en su totalidad, ¿cierto? Según el Good Food Institute, en 2019 el mercado de quesos basados en materias primas vegetales ha crecido un 50% desde el año 2017, ¿cierto? Lo cual nos sigue reafirmando entonces la potencialidad que tiene este mercado. A nivel colombiano podemos hablar que se producen alrededor de unos 20 millones de litros por día, ¿cierto? Hablamos de una producción anual de unos 7.350 millones de litros, de los cuales, de toda esa cantidad, pues sabemos que a nivel industrial o la industria formal capta alrededor del 50% de ese total de leche, y de esa leche se estima que entre el 25 al 30% se destina para la elaboración de quesos, ¿cierto? Dentro de los principales quesos que se elaboran en Colombia tenemos los quesos de pasta hilada, ¿sí? Aquí tenemos unas variedades interesantes como lo son el queso doble crema, el queso pera, el queso momposino, entre otros, ¿cierto? Entonces, para el mercado colombiano este tipo de quesos es muy, muy importante. Sin embargo, pues estos quesos traen problemas también, como los mencionamos previamente, pero hay un factor muy importante, y es que para la elaboración de estos quesos, como requerimos una acidificación parcial de la leche, generamos lactosueros ácidos, lo cual es muchísimo más problemático que los lactosueros dulces a la hora de realizar el manejo del mismo dentro de la empresa. Entonces, como alternativa a estas tecnologías y a este tipo de productos, pues los quesos análogos están entrando fuertemente o tienen un potencial muy importante para entrar a nuestra industria nacional. Adicionalmente, pues con respecto a la elaboración de quesos tradicionales, tenemos unas desventajas importantes. Primero es la proveeduría de la materia prima. Sabemos que el mercado de la leche es muy dinámico y es bastante sensible a las condiciones en general del país. Entonces podemos tener épocas de escasez, como tenemos épocas de abundancia, ¿cierto? Entonces, la elaboración de los quesos entonces va a estar supeditada, va a estar, relacionada directamente con dicha disponibilidad y por lo tanto el precio que va a tener ese producto para el consumidor final, ¿cierto? Si podemos hablar con respecto a los costos, podemos decir que el precio promedio de un kilogramo de queso de pastela en Colombia puede estar alrededor de los 12.000 pesos. En algunas zonas se encuentra un poco más barato, en algunas zonas un poco más caro, y también depende de la marca que estemos buscando. Básicamente, para hacer un kilogramo de este tipo de queso requerimos aproximadamente 9 litros de leche. Digamos que alrededor, en promedio, esa leche se puede pagar alrededor de los 1.200 pesos, cosa que, como les digo, es bastante volátil en nuestro mercado. Por lo tanto, solo el costo de la materia prima serían 10.800 pesos. Y estamos diciendo que 12.000 pesos por kilogramo pues no es un mal precio, porque en algunas épocas del año puede ponerse incluso mucho más barato, haciendo muy difícil pues que este balance pueda cerrar de una forma viable para el producto.
Entonces, adicionalmente a los factores económicos, pues también tenemos los factores del mercado, que lo estábamos mencionando previamente, dentro de los cuales tenemos la calidad de la leche, que está, como lo mencioné al inicio, directamente relacionada con el rendimiento, con la calidad del producto. Entonces, hay que comprar leche cruda y hacer unos controles de calidad que ya implican un costo y una demanda de personal importante si lo queremos hacer de una forma adecuada. Adicionalmente, para pagar la leche en Colombia existe una normatividad que se tiene que cumplir y que para poderla cumplir tenemos que hacer unos análisis externos normalmente para casi todas las empresas porque tienen que realizarse en laboratorios certificados por las entidades pertinentes a nivel nacional. Entonces no todas las empresas cuentan con esa facilidad y por lo tanto se suma un costo adicional que es el costo de análisis del producto a nivel externo. Adicionalmente, si ya compramos la leche de buena calidad, tenemos que almacenarla, tenemos que conservarla y eso requiere una infraestructura también importante como lo son tanques de almacenamiento con refrigeración y cuidar muy bien las variables críticas de la leche para que durante ese almacenamiento no vayamos a tener problemas de calidad. Mencionado previamente está la generación de residuos de alto impacto ambiental y por lo tanto como hay exigencia del tratamiento de estos lactosueros también de alto impacto económico para las industrias, simplemente para que puedan funcionar. Entonces es un costo que no muchas empresas no contaban con él y que no aumenta la productividad, pero sí puede aumentar el costo de la producción. Entonces ahí tenemos otro factor bastante importante para tener en cuenta. Por otro lado, pues está el rendimiento quesero, que ya lo hemos mencionado, pues en función de eso es que está el costo final del producto que estamos elaborando. El rendimiento quesero, que en función de este es que está el costo general del producto que se está elaborando a nivel industrial. Por otro lado, también está la perecibilidad del producto. Los quesos en general, los quesos naturales, son productos que son relativamente perecederos, ¿cierto? Dependerá pues de las tecnologías y las condiciones de proceso que sea más o menos perecedero, pero al fin y al cabo son productos que, si hablamos de quesos frescos típicos de la región, son productos de 15 días de vida útil. Ahora si nos vamos a los quesos de pastelada, pues llegaremos a 25-30 días. Eso, pues siendo eso una desventaja para el mercado, porque buscamos productos de larga duración. Y adicionalmente, como lo venía mencionando, el mercado de la leche, que es variable, depende del clima, depende de las condiciones de transporte, depende del costo de los insumos que los ganaderos requieren para llevar a cabo su producción. Por lo tanto, esa estacionalidad y esa volatilidad pues hacen que mantener un mercado estable y un producto con un costo, digamos, controlado sea bastante complejo. Adicionalmente, pues buscamos unos factores funcionales como lo mencionaba anteriormente, entre ellos está el fundido, que el producto funda bien. Eso es una característica que se busca en ciertas aplicaciones. La plasticidad del producto, que sea flexible, hablando específicamente de quesos de pasta hilada. El gratinado tan importante para las comidas rápidas en general. Entonces necesitamos que gratine bien, que tenga buena elasticidad, que no pardee de una forma exagerada porque entonces va a generar un aspecto que no es agradable en ciertos productos, que haya retención de la materia grasa, que el producto no se vaya a desgrasar cuando se someta a temperaturas altas de horneado o de asado o lo que sea, pues que sea el proceso que se vaya a aplicar el queso. Adicionalmente está el sabor, pues estamos buscando un producto con unos sabores adecuados, agradables, o sea que organolépticamente cumpla con respecto a las expectativas del cliente. La dureza, necesitamos, si estamos haciendo un análogo de un queso específico como un mozzarella, por ejemplo, necesitamos respetar esas características de dureza que tiene el producto, ya sea para una loncha, ya sea para un rallado, ¿cierto? Entonces, eso también es sumamente importante dentro de las características funcionales. Adicionalmente, el aspecto, el producto tiene que verse como un queso natural, tiene que percibirse como un queso natural para que el consumidor no tienda a rechazar el producto. Bueno, entonces la investigación ha generado alternativas, como ya lo había mencionado. Dentro de ello está la extensión de los quesos, que básicamente es partir de un queso natural, de un proceso normal de elaboración de queso, en este caso pasta hilada,
y por medio de la adición de diferentes materiales, dentro de ellos pueden estar los almidones, pueden estar algunas fuentes de proteína, podemos aumentar el rendimiento quesero debido pues o gracias a que estos productos pues van a estabilizar la masa, van a retener agua y van a aumentar volumen. Por otro lado, también está la recombinación de quesos, que básicamente son unas mezclas secas, que aquí ya estamos hablando más de quesos análogos. Tenemos mezclas secas, que básicamente son adicionadas con agua y grasa, y que permiten básicamente obtener una masa de características similares a las del queso natural. Y finalmente, pues en esos quesos recombinados, pues tenemos los quesos análogos, que son productos similares al queso natural, o que son incluso derivados de los mismos, pero que llevan inclusión de ingredientes no lácteos. ¿Cuánto se puede incluir? Pues en esa parte no hay límite. En ciertos mercados como el estadounidense, dependiendo del grado de participación de los ingredientes no lácteos, pues hay unas clasificaciones específicas. A nivel colombiano no las hay. A nivel colombiano sí están definidos o reglados los quesos análogos, pero no hay como una clasificación ya puntual dentro de esos mismos quesos. Entonces, estos quesos análogos de los que venimos hablando, pues son productos, como yo lo había mencionado, similares al queso natural, generalmente obtenidos por mezclas de aceites, grasas, proteína y agua básicamente. Estos ingredientes, por medio del calentamiento y la cizalla y la adición muchas veces de algunas sales emulsificantes, vamos a poder obtener una masa homogénea, ¿sí? Los sabores van a depender de la base que estemos usando y de los saborizantes que vamos a aplicar y que tienen usos muy comunes digamos, en los restaurantes de pizzas, restaurantes de comidas rápidas y en general este tipo de industria de la restauración que lo usa para ensaladas y para diferentes preparaciones donde se necesita el queso, ¿cierto? Se necesitan las características funcionales del queso, pero no necesariamente el queso es el jugador principal dentro de ese tipo de platos. Entonces estos quesos análogos han sido muy aplicados para simular o para poder obtener productos similares al queso mozzarella, queso cheddar, queso Monterrey Jack, entre otros, ¿cierto? ¿Qué ingredientes normalmente tenemos disponibles o usamos para la elaboración de este tipo de productos? Fuentes de grasa, que normalmente se usan entre un 22 y un 28%, fuentes de proteína láctea o no láctea también, ¿cierto? Almidones, sales emulsificantes, algunos hidrocoloides o retenedores de humedad, agentes acidificantes, saborizantes, muy importante para darle carácter al producto, agentes endulzantes, en muchos casos pues cuando se buscan características puntuales de sabor, colorantes para poder diferenciar, no sé, si estamos haciendo un queso cheddar, pues poder darle la característica típica en color de este tipo de productos. También se usan conservantes y si ya queremos que el producto, que eso es gracias a la versatilidad de estos mismos, si ya queremos que el producto tenga alguna característica funcional adicional y ya funcionalidad desde el punto de vista de el bienestar del consumidor, podemos adicionar diferentes ingredientes que den esta característica, como minerales, vitaminas, fibras, entre otros que pueden generar o que pueden darnos un producto que podamos catalogar adicionalmente como funcional. ¿Qué ventajas tiene esta tecnología? Ya lo hemos mencionado, pero vamos a resumirlas. Costo. Tenemos una tecnología que debido a que nos evitamos un montón de situaciones de la quesería tradicional, como ya lo hemos mencionado, pues va a tener ventajas a nivel de costo. Fáciles de dar formato, ¿cierto? Podemos manejar los formatos que queramos y el producto, pues digamos que es fácil de manejar en ese sentido. Textura según la necesidad. Podemos trabajar desde productos tipo salsa hasta productos duros y rayables, ¿cierto? Con base en qué? En la necesidad que tenga nuestro cliente. Adicionalmente, pues podemos hacer fácilmente modificaciones de atributos nutricionales, como contenidos de sal, contenidos de grasa, entre otros, ¿cierto? Entonces, dentro de estos quesos análogos, pues podemos hablar de quesos probablemente no lácteos. Dentro de la tecnología típica de elaboración de este tipo de productos, pues básicamente es un sistema de mezclado y calentamiento, donde vamos a adicionar las materias primas, empezamos procesos de cocción. Posteriormente el producto es calentado, normalmente a temperaturas alrededor de 85 grados con agitación constante.
Posteriormente, cuando la masa ya es homogénea, ya están todos los ingredientes bien integrados, pues ya el producto puede ser adicionado con los colorantes y saborizantes que consideremos adecuados para el tipo de producto que vamos a desarrollar. Muchas veces es muy importante hacer control y muchas veces no es muy importante hacer control del pH de la masa. Y finalmente, pues el producto se va a moldear o a empacar en caliente para que finalmente sea almacenado. Entonces, en conclusión, podemos decir que el mercado generalmente y siempre está buscando productos estables, con la funcionalidad que requieren y con precios muy competitivos. Que los quesos análogos presentan ventajas comparativas importantes con respecto a los quesos naturales en términos de lo que ya hemos venido revisando: costos, versatilidad, disponibilidad de materias primas, porque no dependen de las condiciones del ambiente, no dependen del clima, sino que dependen de la proveeduría pues, de las diferentes empresas que cuentan con esta tecnología. Almacenamiento de materias primas, aquí manejamos materias primas generalmente en polvo, entonces son materias primas que ocupan menos espacio y son menos críticas a la hora del manejo si lo comparamos con el manejo de la leche. La vida útil, son productos mucho más estables en el tiempo, entonces nos pueden generar esa necesidad de alargamientos de vida útil tan demandados por los consumidores y los clientes en general. Adicionalmente, pues lo podemos presentar según las necesidades del mercado, ya sea rallado, tajado, tipo salsa, con diferentes sabores, con diferentes colores, etc. Generación cero de subproductos, ahí no tenemos generación de lactosueros, no tenemos en realidad pues desperdicios mayores, lo cual ya es una ventaja en sí mismo, por lo que ya venimos mencionando de los problemas que tiene la industria láctea gracias a la generación de lactosueros. Y finalmente, pues son procesos que podemos estandarizar muchísimo más, no digo fácil, pero sí, digamos, tenemos factores que son mucho más controlables desde el punto de vista de la formulación, desde el punto de vista de la calidad del producto final, cosa que normalmente no pasa o generalmente no pasa dentro de la quesería tradicional, donde la calidad depende de un montón de factores como la leche, como el operario, como la tecnología, los equipos, etcétera. Entonces eso va a llevar a que tengamos posiblemente calidades muy poco normalizadas. Adicionalmente, los quesos naturales siguen siendo muy importantes a nivel comercial, pero definitivamente hay un mercado interesante, un mercado que posiblemente está buscando este tipo de alternativas para suplir sus necesidades. Adicionalmente, algo muy importante es que la información debe ser clara con el consumidor, que él claramente sepa qué es lo que está consumiendo, ¿cierto? Muchas veces, digamos, a nivel industrial, por miedo de que el consumidor rechace el producto, pues se tiende a no contar con claridad de qué tipo de producto es el que se le está vendiendo. Entonces eso es muy importante dárselo a conocer, porque hay que quitar del medio esa creencia de que este tipo de quesos tienen calidades nutricionales posiblemente malas. No, eso dependerá principalmente de los ingredientes que estemos usando. Entonces es muy importante eso, contarle al consumidor claramente qué es el tipo de producto que está consumiendo. La calidad del producto final, como lo venía mencionando, dependerá fuertemente de los ingredientes y los tipos de formulaciones usadas. Y finalmente, la calidad nutricional, claro que difiere entre un queso análogo y un queso natural, por lo cual, pues nuevamente es muy relevante entregar la información al consumidor de una forma clara. Les agradezco mucho la atención y quedamos atentos a cualquier pregunta. Hasta luego. Buenos días para todos. Agradecemos a Edison Bejarano por haber compartido su experiencia y conocimiento en este webinar. Bueno, y con respecto a los temas tratados, en Alsec sabemos que la industria del queso requiere soluciones innovadoras que permitan mejorar sus costos sin alterar las características organolépticas y funcionales del producto, que es lo que enamora a sus consumidores. Por eso hemos desarrollado nuestro Gama Q100, que es un extensor de queso de tipo pasta hilada, donde se integran en un solo núcleo proteínas, grasas y sales fundentes. Este producto está desarrollado con la más alta tecnología para brindarte beneficios como ahorros de costos en producción, evitar derretimiento de la grasa shortening, evitar desperdicios en línea y hacer extensiones hasta de un 40% sin alterar la calidad del producto en cuanto a sabor, textura, rallado y gratinado.
Bueno, y para finalizar, te invitamos a ponerte en contacto con nosotros para brindarte una información mucho más amplia acerca de nuestro producto. Además, te cuento que ya puedes descargar la ficha comercial de nuestro Gama Q100. Muchas gracias a todos por participar en este webinar y que tengan una feliz tarde.